Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Vamos a leerlo todo, hasta el 9. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Todos digan: de este camino. Ahora digan: yo soy del camino. Yo soy del camino. Los trajese prestos a Jerusalén. Ya no sé, ¿verdad? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Hoy lo que se diga sea sellado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro entendimiento, y lo pongamos por obra. Padre, ayúdanos a entender lo que tienes para nosotros esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué haría usted? ¿Puedo usarlo? A lo mejor si fuera en el ámbito, pero me gusta moverme. Claro, un rato. Escuchamos bien. Sí, somos un poquito ahorita, está bien. ¿Qué haría usted o qué harías tú? ¿Qué haría yo? Si ahorita en este momento Jesús se te aparece, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si de repente estamos en este lugar? O a lo mejor tú vas, no sé, a Walmart, como el hermanito Rafa, ayer venía pasando, iba rumbo a Walmart, y oye, ¿qué va a hacer aquí? ¿Va a hacer la iglesia? Yo aquí vengo mañana, yo aquí estoy con ustedes. Y él tuvo bien el venir, él lo conocemos, hace un tiempo lo conocimos ya hace 6, 7 años, no, 20 años, no lo habíamos visto. Y va pasando con su andador por acá, y no voy por rumbo a Walmart, y mira, y yo aquí en la iglesia, aquí estoy mañana con ustedes, aquí está, gloria a Dios. Y a tus hijos de chiquitos, cuando iban a la casa a hacer oración. Desde entonces. Y el travieso, no sé qué. No los míos, eres de Alejandra. Pasa esto, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si Jesús te aparece un día? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería tu reacción? A lo mejor te postras y la adoras. A lo mejor dices, pues, ¿qué hago? No sé qué hacer, se te apareció Jesús. ¿Qué haces? ¿Y qué harías o qué le preguntarías si te dice, habla? Habla. ¿Qué le preguntarías? ¿Dónde, Señor, he vivido en otro planeta? ¿Mi nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías tú ahí a Dios? ¿O le preguntarías, qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué le preguntarías tú ahí a Dios? Esta historia que acabamos de leer fue real, pasó. Iba Pablo
rumbo a la matrícula. Primero, antes que nada, un contexto: ¿quién era Pablo? Pablo nació en Tarsis de Sicilia, allá por el año 10 después de Cristo. Ahí nace Pablo. Era, como a los 20 años se va a Benjamín, era de la tribu de Benjamín, y a los 20 años se va a la escuela de rabinos. Y como rabino, como discípulo de los rabinos en la escuela, tienen que aprender una vocación, y él tiene la vocación de hacer tiendas. Por eso después vemos que habla de eso, que dice que él hacía tiendas, y con Aquila y Priscila, más tarde en los Hechos. Y ese era Pablo. Y eso fue lo que le pasó y fue lo que preguntó. Y aquí tenemos en los Hechos dos preguntas muy, muy importantes que hasta la fecha nos debemos de preguntar en nuestra vida. La primera: ¿qué quieres? ¿Quién eres? Dice, ¿quién eres? La primera pregunta: ¿quién eres? Y le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús ya no estaba físicamente aquí en la tierra. Jesús ya no estaba aquí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y la otra pregunta: Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Por eso es que cuando alguien te persigue a ti, cuando alguien está en persecución, cuando tú tienes enemigos, no te persigue a ti, también persigue a Jesús. Pablo estaba en cartas, venía de recibir una predicación muy buena de los más grandes hombres, predicadores de la historia, llenos del Espíritu Santo. Acababa de escuchar la predicación de Esteban, que lo acaban de matar a pedradas. Él estaba ahí, a sus pies dejaron su ropa, a los pies de él. Él venía a escuchar la predicación de un hombre ungido del Espíritu Santo. Y así venía él. Y Pablo, por eso cuando te persiguen a ti, persiguen a Jesús. Y la razón es esta: hey, tú te metes con él, te metes conmigo. Tú te metes conmigo, te metes conmigo también. Él no está solo. Él no está solo. Ella no está sola. Te estás metiendo conmigo. A ver, Pablo, compadre, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo no te ando persiguiendo a ti, yo ando persiguiendo a los que están en el camino, a los que invocan tu nombre. A ti no, Jesús. No. Se mete con ellos. Se mete conmigo. Tenemos que saber eso. Tenerlo bien en claro que no estamos solos. Pero, quiero decir, monstruo el corazón negro, sí, pero tenemos que tener estas par de preguntas. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Jesús? Tengo que saber quién es Jesús. Y dos, ¿qué quieres que yo haga? Actualmente, en esta época de internet, en esta época de comunicaciones donde en un abrir y cerrar de ojos ya está, ahorita por ejemplo, el hermano Ricardo que está allá, se hace bien raro decir hermano Ricardo, está allá en Luisiana, en un segundo, con un teclado y un mensaje. Ahorita donde hay misiles dirigidos, donde hay drones y robots, donde ya no requieren de gente para manipular o ir a acabar con un país en un tris. En esta época, como criaturas inteligentes, somos conocidos como una generación de hombres perdidos en el camino de la oscuridad. ¿Por qué? Porque nunca antes había habido tanta violencia, nunca antes había habido tanta perversión. Ahora bien, dentro de todo esto, para saber qué hacer, cómo empezar a entender y comprender qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cómo entenderla, cómo saber cuál es. La primera cosa que tenemos que saber, versículo 6, dice así: él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de decir, lo que debes hacer. La primera cosa es que la guía a tu vida es la palabra de Dios. La guía es la palabra. Y le dice, levántate y ve y se te dirá. Se te dirá. Y esto es bien importante. Él te va a decir. Ahora a lo mejor tú dices, bueno, es que eso le dijo a Pablo, que levántate, ve que diga. Sin embargo, ¿qué dice Efesios 6, Efesios 2:10? A ver que lo busques. Esta es la mejor promesa de Dios para tu vida. Se te dirá. Dile a tu compañero, porque dile, se te dirá. Se te dirá. Te va a decir. Te va a decir. Fíjense cómo le dice, levántate. ¿Y qué más dice en Hechos? No. Dice, levántate y entra en la ciudad. No dijo, oye Señor, espérame, yo soy rabino. Yo soy rabino. Soy egresado del TEC, soy egresado de Harvard. ¿Qué te parece? Pues aquí dímelo de una vez. Él primero obedeció. Obedeció y se dirigió a la ciudad. Obedeció y dijo, ahí se te dirá. Y aquí viene la primera promesa, la primera guía a tu vida es que se te va a decir. Te va a decir, Efesios 2:10, ¿quién lo tiene? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano buenas obras para andar en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Dios tiene un plan de vida para ti. Dios tiene un plan para tu vida, para tu familia. Tiene un propósito para ti. Hoy en día se casan o los muchachos van creciendo y a ver, ¿cuál es tu plan de vida? Bueno, mira, mi plan de vida es, voy a acabar la universidad, voy a acabar mi carrera, voy a hacer una maestría, voy a hacer un doctorado, voy a viajar por el mundo, voy a casarme, voy a tener hijos, voy a tener una casa, y hacen todo el plan de vida. Y Dios, mil gracias. Dios tiene un plan de vida para ti. Tenemos que tomarlo en cuenta. Proverbios 3:6, ¿qué dice? Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Reconócelo que lo vas a hacer en todo. Quiero emprender un negocio, Señor, ¿cómo le hago? Me quiero casar, Señor. Quiero estudiar una carrera. ¿Qué pasó? Mis hijos, ¿cómo los educo? Señor, reconócelo. Y Él nos va a enderezar. Al decir enderezarse, porque tú vas por el camino y te vas a topar con baches, con piedras, con montañas, con pendientes, con muchas cosas que te pueden dañar el camino. Y Él lo va a enderezar. Él va a enderezar tu camino. Y luego, ¿qué dice Isaías 58:11? Y ahí quiero que todos lo abran, todos los vamos a leer, porque es carta y clave para entender la voluntad de Dios. Isaías 58:11. Digan amén, no digan nada cuando lo tengan. ¿Todos tienen? Sí, amén. Todos juntos. Si vienes, no, perdón. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Síganle hasta el 14. Y los suyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Si te trajeren el día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra,
y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Aleluya. Amén. A mí me fascina esto que dice. Fíjense lo que está hablando. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Tú no te habla de la guía. Él te va a pastorear, Él te va a guiar. Y te va a guiar, créeme, a un pasto verde. Número 2, dice, y los tuyos edificarán ruinas antiguas, cimientos, los cimientos de generación y generación levantará. Y serás llamado reparador del portillo. Tu generación va a ser cimientos. Tus hijos van a ser también cimientos, van a ser reparadores de portillos. Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer primero? No hagas tu voluntad, dice, cuando me adores, cuando me veneres, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Reconociendo a Dios, reconociéndolo en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, ¿sí? Que nuestras palabras sean salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando yo me levante, yo pueda decir, Señor, pon guarda mi boca, guárdame, guarda mi mente, guarda mis pensamientos, pon en mis pensamientos de bien y no de mal. Que ese sea mi levantarme, el buscarlo. ¿Por qué? Porque así dice la palabra, créanme. La guía es una promesa que está en la palabra. Y todos los que conocemos a Dios, vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando conoces a Dios, tienes un Padre que te cuida. Tienes un Salvador que guía tus pasos. Tienes un Espíritu Santo que habla a tu corazón y te dice y te hace saber la voluntad, tu voluntad. Ahora bien, ¿qué otra forma o cómo se presenta la voluntad de Dios? Y vamos a ver algunas formas como se presenta la voluntad de Dios. Una es la forma soberana. Dios tiene una voluntad soberana. ¿Y cuál es esa voluntad soberana? En la que nadie puede cambiar, nadie puede saber, nadie puede pararla ni detenerla. Es la voluntad soberana de Dios. Ahora bien, muchos quieren cambiar esa voluntad. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Se acuerdan el domingo pasado que estábamos hablando cuando Pablo va a Roma? Ellos estando ahí se fue el nombre de la ciudad, en Buenos Puertos, iban a salir a Roma. Y él dijo, el Espíritu Santo le revela y dice, no es bueno que salgamos hoy, no es bueno. Sin embargo, viene la tormenta, se está hundiendo el barco, está todo el problemón, y llega un ángel de Dios y dice, no te preocupes, es menester que estés en Roma. Nada va a cambiar, ni las circunstancias, ni lo que los hombres digan, nada va a cambiar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es soberana. Y ahí en ese momento Pablo no sabía. ¿Por qué? Porque la voluntad soberana de Dios solo es de Dios, y solo Él la sabe. Y vamos a ser más felices cuando renunciemos a ser Dios y a dejar a Dios ser Dios. Y no andar buscando tres pies al gato, y como decía Priscila hace rato en la mañana, las circunstancias me dirigen y no hacen que yo quiero, porque las circunstancias, no. La voluntad de Dios es bien diferente de lo que pasa en las circunstancias, y Él está sobre las circunstancias, y estamos en el propósito de Dios. No importa las circunstancias, amén, Él va a cambiar la maldición en bendición, amén, la pobreza en riqueza, la enfermedad en sanidad, amén, porque ese es Dios. Y es tu voluntad soberana. Y Él también, por eso les decía, donde no gobierna Dios, Dios enseñorea. Deuteronomio 29:29, ¿qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjense bien,
Lo que es secreto de Dios es para Él, y lo que es revelado es para nosotros y para nuestros hijos. No nada más para nosotros. Dios no va y dice, esto no es para ti, no, para ti, para tus hijos, para hijitos, para todos. Y lo que más dice, para estas palabras sean cumplidas. Y Dios lo va a cumplir, Dios lo va a cumplir. Otra voluntad de Dios es la voluntad moral de Dios. Pero ¿cómo que una voluntad moral? ¿Cómo Dios tiene moral? ¿Cómo es la moral de Dios? ¿Sí? Hay ciertas cosas que Dios ha dicho que son buenas, y hay ciertas cosas que Dios ha dicho que son malas. Por ejemplo, no cometerás robo, es malo. No fornicarás, es malo. No mentirás, es malo. No asesinar es malo. Y después dice también, por ejemplo, cosas buenas. El amor es bueno, la justicia es buena, el compartir es bueno, la bondad es buena. Y esto no va a cambiar, porque no va a cambiar ni por ti ni por mí. Dios ya hizo una ley permanente de lo que es bueno y lo que es malo, y lo puso en su palabra, y eso no va a cambiar. Ya está escrito ahí, sin titubeo, sin tartamudeo, sin dudas, sin peros, ya está en la palabra. Esta es la moral de Dios. Ahora bien, no va a cambiar esto por mi forma de pensar, o porque hay una mayoría, de repente que piensa diferente, o una mayoría que piensa por sus impulsos y deseos, y va a cambiar todo. Esto tampoco va a cambiar. Actualmente vivimos en unos tiempos vergonzosamente inmorales, y Priscila lo comentaba hace rato. En tiempos vergonzosamente inmorales, y no porque hay una mayoría significa que va a estar bien. Que todos pensamos, nunca han oído, es que yo no creo que Dios, pues sea tan malo que a todo el mundo se lo vaya a castigar. ¿No han oído eso? A mí me lo han dicho muchas veces. Es que yo no creo, es que todo el mundo. Es que Dios es Dios de amor. Es que Dios eso no lo va a hacer Dios. No, mi amado, así no es. Muchas veces la mayoría no está en lo correcto. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? Estaban viviendo una depravación. Y Noé, conocido como pregonero de justicia, que vaya, oigan, arrepiéntanse, aquí está el arca, súbanse al arca. No, estás loco, tú no. Vino el diluvio. Después, ¿qué pasó con Josué y Caleb? Fueron a la tierra prometida, iban a la tierra de bendición. No podemos, hay gigantes, somos por ahí los chapulines. Oye, espérate, si podemos con ellos, los vamos a comer como pan. Ellos confiaban en Dios. Amén. Son piece of cake, como diría un gringo. No son nada. ¿No estás viendo? Él nos sacó de Egipto. ¿No estás viendo que nos sacó por el desierto? ¿No estás viendo que nos mandó mandar del cielo? ¿No estás viendo que abrió el mar rojo? Los vamos a comer como pastel, como un pedazo de pan. No, la mayoría dijo no. Estaban equivocados. ¿Qué pasó con Israel? Es que todas las naciones quieren un rey, y yo también quiero un rey, teniendo a Dios como rey. No te queremos, queremos mejor que las demás naciones para andar a la moda, para andar in, para andar al último grito. Pues, que ahorita de moda anda el Armani y anda el Calvin Klein, que no andan igual, como todos. Estaban equivocados. La peor de todas. Sale Pilato y toda una nación ahí enfrente. Ahorita es tiempo y de ley les tengo que liberar a uno. ¿A quién libero? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡A Barrabás! Y Barrabás, ¿sabes qué hicieron? Soltaron a Barrabás. Eran muchos. Y créanme que tu barco se hunde si está con la mayoría sin consultar a Dios. Tu barco se hunde si está con la mayoría sin consultar a Dios. Tenemos que estar bien truchos en esto, comprendiendo y entendiendo cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Después,
viene una tercera voluntad. Y esa tercera voluntad es la voluntad individual. Y no, versículo 15. De hecho, Hechos 9, disculpen. Hechos 9, versículo 15. Si lo tienen, ahí lo quiero leer. El Señor me dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ponte a tu lado, tu compañero, y dile: eres instrumento escogido. Eres instrumento escogido. Ya, eres instrumento escogido, mira. Cris, eres instrumento escogido. Isaí, Rafita, Azul, son instrumentos escogidos. Son instrumentos escogidos. Dios tenía un plan de vida o un plan individual. Dios tiene un plan para tu vida, un propósito, un quehacer, un aquí está, Señor, yo tengo esto para ti. ¿Lo quieres tomar? ¿Lo quieres apoyarte? ¿Quieres ese servicio? ¿Quieres en ese momento lo que Dios te está dando? Ahora bien, hay tres cosas que debemos tomar en cuenta, no son cuatro, que debemos de tomar en cuenta, que Pablo vivió en este momento. Y la primera es disposición. Tienes que tener un corazón dispuesto. Versículo 6, ¿qué dice? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él, temblando y temeroso, ¿qué quieres que yo haga? No le dijo: yo tengo mis estudios rabínicos y ¿sabes qué? Yo estoy pensando en esto. Mucha gente actualmente lo que quiere, lo que viene a hacer es: Señor, esta es mi voluntad, este es mi pensamiento, esto es lo que yo quiero hacer y este es mi plan. Por favor, tu firma de que está aprobado por ti, y le traes a Dios nada más tu plan para que Él te lo autorice, te lo pruebe y le des para adelante. ¿Qué pasa cuando vas a hacer una casa? Vas con un arquitecto para que te la diseñe, pero realmente lo que haces es que tú le plasmas tus ideas y él quiere que te la rediseñe. Dice: a ver, este arquitecto, ven para acá, quiero una casa. No, mira, pues la quiero así, la quiero así. Y él te la va a decir: no te conviene aquí porque esto, y no te conviene acá porque el otro. Y que acá te va a dar el sol, no te conviene. Y él está diciendo eso, y tú vas para que te la diseñe, cuando realmente lo que estás pidiendo es que te rediseñe lo que tú tienes en mente. Y está bien para una construcción, pero no está bien para construir una vida. Para una vida tienes que tener disposición. Y la primera cosa para saber la voluntad de Dios es disposición. La segunda cosa que debes de tener para entender la voluntad de Dios es mansedumbre. Cuando Él le dice: ¿qué quieres que yo haga? Le está diciendo, está temblando, está temeroso, pero tú estás en control, yo no. Tú estás en control, yo no. Salmo 25:9. Mansedumbre. Mansedumbre significa que tú vas a dejar de ser enseñado, que tú quieres aprender, que tienes disposición de aprender. Mansedumbre. No estás como un caballo bronco que no deja hacer nada. No, aquí estoy. Tú tienes el control, tú dime, tú guíame. Yo me someto a ti. Es 25:9 que dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Enseñará a quién? A los mansos su carrera, su profesión. Él va a enseñar a los mansos su carrera. ¿Y a los humildes qué? ¿Dice qué? Por el juicio, encaminará a los humildes por el juicio. Por el juicio, o sea, por lo correcto, por el entendimiento. Y después a los mansos su carrera. La otra cosa que hay aquí con Pablo es franqueza.
franqueza. Llega y dice él: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oye, Pablo, hey, ¿quieres hacer mi voluntad? Ándale, hazla. Aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Él buscó de corazón hacer la voluntad de Dios. No titubeó, no reparó, no dijo: oye, pues, ¿para qué voy hasta allá? Aquí dime de una vez, aquí estamos. ¿Para qué voy? Dímelo aquí de una vez. Ahora tenemos buenas cartas, venían con cartas del gobierno, venían con cartas de medio mundo para ir a otra ciudad y perseguir a la gente. Y dijo: no, aquí estoy. Y no esperó que le tocaran el hombro para: ándale, a mi voluntad. Claro que no fue así. Y en esta parte de franqueza, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios cuando nos habla. Nuestra actitud muchas veces, o nuestra actitud correcta, la que debe ser es: aquí estoy, tu siervo escucha. Díganlo: aquí estoy, tu siervo escucha. Esa es nuestra posición correcta. Y muchas veces, la mayor parte de la gente es: escucha, Señor, te estoy hablando. Escúchame, Señor, te estoy hablando. Y aquí tengo todo mi pliego petitorio, tengo mi enterrada, que me duele un callo, y esto y lo otro. Ándale, escúchame, ¿por qué no me oyes? Y esa es la actitud de la gente, creen que tenemos un Dios para pedirle que va a servirnos en todo. Y no es así. Para entender la voluntad de Dios tenemos que llegar con un corazón dispuesto, un corazón manso y franco, verdadero, reales. Señor, aquí estoy, tu siervo oye, tu siervo escucha. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué tienes para mí hoy? Y por último, sometimiento, que es lo que decía Pati ahorita. Un corazón sumiso, no un corazón altanero o así perjuicioso, ni soberbio. No solo la promesa en la palabra de Dios es tu guía, no solamente es eso, es algo práctico. ¿Cómo se maneja o cómo vas a ver tú la voluntad de Dios? También la vas a ver en algo práctico. Si quieres abrir la ventana de ahí para que entre un poquito de ventilación. Es algo práctico. La palabra de Dios es práctica también, la voluntad así se va a reflejar. ¿Cómo se refleja? Primero puede ser por medio de milagros. ¿Qué dice? Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a casa de Jonás, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra hay una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios se puede manifestar su voluntad a tu vida por medio de un milagro, por medio de una voz audible, por medio de una visión, por medio de un sueño, y te la puede revelar. ¿Qué? Como un acontecimiento que pasa en la vida también. ¿Y quién le dice: Señor, qué quieres que yo haga? Pero todo esto se va a verificar, o se va a convalidar, o se va a reafirmar por medio de la palabra, que es la otra parte. ¿Cómo conoce la voluntad de Dios? Por medio de la palabra. Saúl estaba sumergido y conocía todo el Antiguo Testamento, lo conocía de pe a pa por su escuela rabínica, sabía de qué estaba hablando. ¿Y qué le dice Jesús? Dura cosa te es dada dar coces contra el aguijón. Esto es, dura cosa te es resistir a la palabra. No se pudo resistir. Él venía de escuchar un sermón, él venía de conocimientos rabínicos del Antiguo Testamento. El aguijón era una vara larga que terminaba en punta, como si fuera una lanceta, y con esa le pegaban a los bueyes cuando andaban en punta, arando. Con esa le pegaban, y cuando tiraban patadas, le pegaban muchas veces en el filo, y ya no utilizaban. De dura cosa. Pero aquí la palabra, Salmo 109, 105, ¿qué dice?
Todo el mundo se lo sabe. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? A mis pies para no tropezar. Y mi camino para saber que no perderlo de vista. Ahora bien, mucha gente dice, no, es que yo leo la Biblia y yo leo la palabra de Dios y Dios me está guiando a que me divorcie para casarme con otra. O Dios me está hablando de cómo robar para poder... No seas mentiroso, Dios ya habló su voluntad ahí. En ese aspecto no. Ahí ya está más que hablado. Ahí ya no es la voluntad de Dios. Dios ya te está mostrando su voluntad a través de la palabra. Ahora bien, muchas veces te encuentras dando tropezones y tumbos buscando la voluntad de Dios y no la encuentras. La pregunta que sería, bueno, ¿cuánto tiempo has pasado leyendo la Biblia y a solas con Dios y buscando que te hable? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace que pasamos más en la tele que en la palabra de Dios? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos rellenando la cabeza? Como lo que decía en la mañana en el estudio. Y una tercera forma que Dios verifica o te va a convalidar o te va a reafirmar que es Dios el que te está hablando, es a través de sus siervos, a través de personas. Versículo 10, ¿qué dice? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, le respondió, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. A través de un siervo, ¿sí? Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Si ven la historia, cómo está confirmando todo a través de la palabra, a través de un siervo. Pablo ya está orando y él ya sabe que va a venir alguien a poner manos sobre él y va a recobrar la vista. Y llega Ananías, entendido de Dios, entendido de lo que está hablando, y vean cómo le llama más adelante hermano Saulo. Primero, oye, espérame, este bárbaro anda, es el que persigue cristianos, este es el que los lleva presos, y quieres que yo vaya a comer, ¿estás seguro? Instrumento escogido no es este. Tú dices, yo aquí estoy dispuesto y me presento a ti para servirte. Yo voy. Llega con Saulo. No le dice, oye, tú eres Saulo, no me vas a perseguir, no me vas a... Hermano Saulo, ya Dios me dijo que Dios te cambió. Ya Dios me dijo que hubo un cambio en tu corazón. Ya Dios me reveló. Y ahora yo vengo contigo a confirmar lo que Dios está haciendo. Yo vengo a confirmar lo que Dios está queriendo hacer. Yo quiero que sepan una cosa, los que estamos aquí ahorita, pilares de esta congregación, fue confirmada por mucha gente. Y la primera confirmación, una confirmación muy palpable, fue en nuestros padres. Y aquí está, por ejemplo, la hermanita. Y una cosa que pusimos así, que ellos estén de acuerdo, que ellos quieran, que ellos sepan, que ellos nos digan. Curiosamente todos confirmaron. Todos confirmaron. Y una forma que Dios confirma su voluntad es a través de los hermanos, a través del cuerpo de Cristo. Llega otro hermano y te va a decir, ¿por qué? Porque el Señor le reveló por otro lado, y va a llegar y te va a decir, tú tienes la revelación que por un sueño, por una circunstancia, por una visión, por una voz audible, luego la palabra viene y te lo confirma y tú lo estás leyendo y dices, caray, sí es cierto, aquí está. Nunca te va a decir el Señor nada que venga en contra de la palabra, que no venga aquí. A unos profetas que llegan, no, aquí ya te profetizo, que de hecho la palabra, el espíritu de palabra, de todo. No hay falla. Otra forma es a través de los hermanos. La misma gente, llega un varón, un siervo de Dios. Ahora fíjate yo lo que estoy diciendo, un siervo de Dios. No va a venir, que me dijo el vecino que andaba allá que también, y por eso. Un siervo de Dios, un entendido de Dios. Aquí Dios le reveló a Ananías. Y Ananías le dijo, ve y dile, confirma a través de un siervo. La otra parte, cómo más Dios se manifiesta, es a través
de tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer revelación a tu vida para saber y entender la voluntad de Dios. Versículo 17, ¿qué dice? Ahora que me voy a niña. Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Ese hombre, ese varón, fue lleno del Espíritu Santo, y desde entonces su vida no fue igual. Desde entonces su guía fue el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Desde entonces ya recibía una dirección directa al cielo. El Espíritu Santo te guía. Y es lo que les decía anteriormente: cuando tú conoces a Dios, cuando conoces a Dios, tienes un Padre que te cuida, un Salvador que guía tus pasos, un Espíritu Santo que guía tu corazón, redarguye y te da a conocer tu voluntad. Él escribió en Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No esperes que uno que no conoce a Dios va a ser guiado por el Espíritu de Dios. Solamente sus hijos. Gálatas 5:18. Si son guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. El Espíritu te va a guiar. El Espíritu Santo te va a decir. El Espíritu Santo va a abrir puertas, va a cerrar puertas para que puedas entrar, o no te va a permitir pasar. Y va a mandar circunstancias que tú vas a decir: oye, pues, esta circunstancia, oye, no, muy bien, que fuerte bien, me pasó esto, y gracias a que eso me pasó, llegué bien a este lugar, o me pasó tal cosa. Las circunstancias tú no sabes por qué, pero es el Espíritu Santo de Dios trabajando, operando en tu vida. ¿Qué si pasa, por favor? Ya estoy concluyendo. El Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, debe ser tu guía. Debe ser tu guía. Y siempre preguntan, y ten en cuenta, número 1, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Eres Jesús? Si eres Jesús, ¿qué quieres que yo haga? No le preguntes que si por los ovnis, que si por... Bueno, a ver, esta pregunta es teológica, y cuando los gigantes, y cuando esto, que si los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y que... ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en mi escuela? ¿Qué quieres que yo haga en mi familia? ¿Qué quieres que yo haga en mi matrimonio? ¿Qué quieres que yo haga con mis hijos? ¿Qué quieres que yo haga en mi negocio? ¿Qué quieres que yo haga en tu congregación? ¿Qué quieres que yo haga? Ponte de pie.